En el seminario profético, la revelación de Jesucristo, nos hemos detenido ya por varios sábados en el estudio de la profecía de los 7 sellos. Habiendo estudiado los primeros 5, vamos a estudiar ahora en el tema número 25 de este seminario, el que tiene por título El 6º sello y la ira del Cordero. Abramos la Biblia en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. ¿Quién es el que abre el 6º sello? El mismo que ha abierto los otros 5. Es decir, el Cordero que fue inmolado por cada uno de nosotros, o sea, Jesucristo. De manera que lo que vamos a leer ahora y lo que vamos a estudiar ahora es un tema 100% de Cristo. Es un tema cristocéntrico, porque el que va a abrir este sello para que nosotros comprendamos lo que involucra es Jesús. Así que dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí nosotros tenemos una serie de fenómenos que revelan la destrucción de este mundo. Esta, bien podríamos decir que es la intervención suprema de Dios, la intervención que Él hará en el final de la historia. Y bien podríamos decir también que esta es la respuesta de Él a la pregunta que hicieron las almas que estaban debajo del altar en el 5º sello. Para los que estudiaron ese tema se recordarán que ellos hicieron una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, has de vengar nuestra sangre? Así que bien podemos decir que esta es la respuesta de Dios a esa pregunta. Pero si ubicamos la época de la apertura de este sello, ya que como hemos venido estudiando, los sellos son periodos históricos en los cuales la iglesia se ha visto involucrada en diferentes situaciones. Si tomamos en cuenta que son periodos históricos, la apertura de este sello, los adventistas del 7º día siempre la hemos ubicado en el año de 1755, cuando ocurrió aquello que se conoce como el gran terremoto de Lisboa. ¿Por qué nos remontamos a ese acontecimiento? ¿Y por qué ubicamos la apertura de este sello en ese año? Porque, hermanos y hermanas, ese ha sido el terremoto más terrible que se haya registrado jamás en toda la historia. No solo por la pérdida de vidas humanas, sino por el radio podríamos decir, de extensión que tuvo. Pues aunque se conoce como el terremoto de Lisboa, porque allí fue su epicentro, este se extendió por toda Europa, sobre todo una mayor parte de ese continente, como también se extendió hasta parte del continente africano, y aún llegó aquí al continente de América y otras localidades. El don profético, comentando sobre ese acontecimiento, nos dice lo siguiente:
En 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Y aquí me gustaría hacer una pausa para preguntar: ¿cuántos de los presentes ya han experimentado un terremoto? Levanten su mano. Bueno, hay unos pocos. Bueno, los que lo han experimentado no me dejarán mentir que dependiendo el impacto que cause, eso es algo que se cree y se siente que Cristo está a las puertas. Este servidor, en el año de 1986, el 10 de octubre, estábamos por casarnos con mi esposa María Elena, y me recuerdo que cada uno en su trabajo, estábamos muy jóvenes, éramos novios, estábamos haciendo los planes para casarnos ya el siguiente mes, y me recuerdo que este servidor iba en el bus hacia el centro de la capital, cuando de repente miramos que la calle era como una gelatina. Y entonces el chofer detiene el bus y comenzó aquel bus a moverse, y decimos todos hacia afuera. Y la verdad, hermanos, era bien difícil mantenerse parado. Avancé hasta el centro de la capital porque allí ya fue un caos, no hay más transporte. La verdad es un desorden total. Y cuando llego al centro de la capital, me voy caminando hacia el oriente de la capital, porque por allá trabajaba mi esposa, porque la que iba a ser mi esposa, y pensando en ella yo fui a buscarla al trabajo. Pero me recuerdo mientras iba hacia donde ella, oh hermanos, era difícil transitar. Postes eléctricos tirados en la calle abierta en diferentes tramos, ambulancias corriendo con muchas personas heridas, gente soterrada con edificios que habían caído. Y me recuerdo cuando llegué al trabajo de ella, pues que no estaba, porque todo el mundo tuvo que salir huyendo. Y entonces tuve que ahora buscar rumbo a mi casa, pero no había transportación. Y me recuerdo que mientras me trasladaba caminando, hermanos, se vino otra réplica. Y les digo sinceramente, yo sentía que Jesús venía en ese momento. El impacto era terrible. Después vinieron las estadísticas y los muertos pues fueron muchos. Sin embargo, ese terremoto se sintió más que todo en la capital. Aquí estamos hablando, hermanos, de un terremoto que se siente en diferentes países, en diferentes continentes. Nada menos esta mañana, tal vez ustedes ya se dieron cuenta, acaba de ocurrir un terremoto en Haití de 7 grados. Ha sacudido ese país, ya se está contabilizando los muertos, que pueden andar arriba del 1.000.000 de muertos. Y así nosotros vemos que los terremotos pues no son fáciles de experimentarlos. Las sensaciones que se sienten, la verdad, son bien dramáticas. Bueno, estamos mirando el terremoto de Lisboa y sus implicaciones. Sigo leyendo, dice que gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos, y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego.
Sigue diciendo el don de profecía, que en Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno, e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra. Luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en ese malecón, en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general. Pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos y de casi todos los grandes edificios públicos y más de la 1/4 parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta, en que las iglesias y conventos estaban llenas de gente y escaparon muy pocas personas. Y sí, hermanos, porque se estaba celebrando la festividad católica del Día de Todos los Santos. Era un sábado, 1 de noviembre, cuando las iglesias estaban llenas de gente, y entonces la tierra tembló. El terror del pueblo, dice, era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, y gritaban: misericordia, llegó el fin del mundo. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes. Sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. He leído del conflicto de los siglos, página 306. Pero qué descripción más dramática de este terremoto. Pero lo que hace ubicarlo, este acontecimiento, como la apertura del 6º sello, son las palabras de Jesús registradas en Mateo 24, versículo 29. Vamos para allá. Mateo 24, versículo 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por estas palabras de Jesús se dice que el 6º sello viene a ser prácticamente un eco de Mateo 24. Porque Jesús está describiendo acá los acontecimientos o los eventos que se darían en la naturaleza, tal como en el 6º sello a Juan le es revelado. Pero nosotros miramos a Jesús aquí profetizar de unas señales que habrían en el cielo. Señales que habrían en el sol, en la luna y en las estrellas. Solamente que Él dice que esas cosas sucederían después de una tribulación. Y el evento que ocurrió más cercano a una tribulación en la historia es, mis hermanos, aquel día oscuro que ocurrió el 19 de mayo de 1780. Ese día oscuro vino
a provocar un despertar en los estudios proféticos. La ciencia se aumentó, el conocimiento de lo que es la profecía se volvió algo que los eruditos se volcaron a ello. La tribulación que había habido antes de que ese sol dejara de alumbrar, antes de que ocurriera ese oscurecimiento de ese astro. Hermanos y hermanas, la tribulación que había ocurrido no era otra que aquella provocada por la persecución papal que había comenzado en el 538 después de Cristo y se había extendido hasta 1798. Esa fue, hermanos, la misma abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y tomando en cuenta que ese evento del oscurecimiento del sol en 1780 es colocado como después de la tribulación que había sucedido en los años que he mencionado, es que perfectamente también el gran terremoto de Lisboa de 1755, los pioneros adventistas, los mileritas, los que anunciaban que Cristo vendría en 1844, oh hermanos, eso les dio a ellos una gran luz y miraron en eso una señal grande de que Cristo venía. El terremoto de Lisboa en cierta manera vino a frenar la persecución papal, aunque trajo más tribulación. Pero hablando de aquel día oscuro del 19 de mayo de 1780, el don de profecía nos dice lo siguiente: 25 años después, dice, es decir, después del terremoto de Lisboa, apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder a su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. Pues dijo: en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Para que nosotros tengamos claro a qué se refería con aquellos días después de aquella aflicción, la sierva del Señor dice que eran los 1260 días o años que terminaron en 1798. La persecución, dice, había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, dice el 19 de mayo de 1780, se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó. Fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Nos sigue diciendo que ese día que se oscureció el sol, aquí en el lado noreste de los Estados Unidos, Nueva Inglaterra, los estados allá de Massachusetts, todos esos, Vermont y todos esos. Dice que un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol, dice, despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos, se oyeron truenos y cayó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron
y revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche, es decir, que era pleno día. Conflicto de los siglos 307 a la 308. Hermanos y hermanas, desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás un periodo de tanta oscuridad y de tanta extensión como este que estamos aquí leyendo en la descripción. Pero este día oscuro no vino a ser sino solamente un eco de unas palabras que había dicho un profeta 2500 años antes, el profeta Joel. Vamos a leer lo que él había dicho. Joel capítulo 2 versículo 31. Joel capítulo 2 versículo 31. El profeta había dicho: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hablando de esa extraña aparición de la luna convertida en sangre y que había sido profetizada aquí por Joel, el don de profecía nos dice qué sucedió ese 19 de mayo de 1780, cuando verdaderamente llegó la noche y la luna apareció. Dice así el don de profecía, el conflicto de los siglos, página 308. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. Pero si las señales celestiales en el sol y la luna fueron así tan espectaculares, tan dramáticas, lo que ocurrió con las estrellas no se queda atrás. Pues Jesús dijo, tanto en Mateo 24 como también en el sexto sello, que las estrellas caerían como caen los higos verdes de una higuera. Y esto también ya ocurrió en la historia. El 13 de noviembre de 1833 cayó una lluvia de meteoritos tan espectacular que el don profético lo describe de la siguiente manera:
En 1833, dice, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho en Mateo 24:29 que las estrellas caerían del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida por el gran viento, según lo que hemos leído. Esta profecía, dice, se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado. Pues sobre todos los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está escrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubieran reunido en un punto cerca del cenit y que fueran lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otra, como si hubiesen sido creadas para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno, y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es enrollado, y mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos aterrorizados trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Conflicto de los siglos 332 a la 334. Y desde entonces, cuando estas portentosas señales aparecieron en los cielos, incluyendo el gran terremoto de Lisboa, desde entonces, mis hermanos, hay un pueblo aquí en la tierra que proclama a viva voz que Jesucristo está a las puertas. Nuestra identidad como adventistas no nos la da ninguna organización,
no nos la da ninguna estructura. Nuestra identidad como adventistas nos la da la creencia de que Jesucristo viene por segunda vez. Y las señales que se han mirado a lo largo de la historia nos hace sentirnos como adventistas del séptimo día, que muy pronto aparecerá nuestro divino Redentor. Oh, mis hermanos, las señales han anunciado que Cristo viene pronto. Nosotros hemos visto en la apertura del sexto sello que aparece conectado con todo esto la ira del Cordero. Pero no puede haber ira del Cordero si no hay advertencias para la raza humana de que se arrepienta de sus pecados. No puede manifestarse la ira del Cordero si no hay llamados a que levante la gente la mirada hacia arriba y sepa que muy pronto vendrá el Redentor. De manera que estas cosas, estos eventos, estos acontecimientos que hemos citado acá, son advertencias divinas para que la gente sepa que antes de enfrentar la ira del Cordero, si no se arrepienten de sus pecados, deben parar la oreja y atender la advertencia de Dios. Por lo menos ocho escritores de la Biblia han hablado sobre estas señales en el sol, en la luna y las estrellas. Por lo menos 8 escritores de la Biblia han presentado estos astros o estos elementos como heraldos del mensaje, como heraldos de que el día final se acerca. Los 8 escritores bíblicos son, como ya leímos, Joel, Amós, Isaías, Ezequiel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siendo que lo que dice Mateo, que ya leímos, lo repite Marcos, Lucas y Juan. Y siendo que ya leímos lo de Joel, bueno es, hermanos, que le echemos una mirada a lo que dijo Amós, lo que dijo Isaías y lo que dijo Ezequiel, tocante a estos heraldos del día final, como son el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué les parece si vamos al libro de Amós, capítulo 8, verso 9? Libro de Amós, capítulo 8, verso 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Justo lo que sucedió el 19 de mayo de 1780. Pero ahora vean lo que dijo Isaías en el capítulo 13, verso 10. Isaías, capítulo 13, verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora vean Ezequiel 32, versículo 7. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Como ustedes pueden ver, todos estos profetas, con su mensaje, con su lenguaje, convergen allí en Apocalipsis 6, del 12 en adelante, en la apertura del sexto sello. Bien dice la mensajera del Señor que en el libro del Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran. Hermanos y hermanas, Apocalipsis nos dice que después de todo esto que ya ocurrió en la historia, vendría
lo que todavía no ha ocurrido. Vamos otra vez al capítulo 6 de Apocalipsis y veamos el versículo 14 para que estemos enmarcados en lo que vendrá. Apocalipsis 6, versículo 14. Nosotros miramos acá que dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto, mis hermanos, es lo que vendrá en el futuro. Cuando los cielos se enrollen como un pergamino. De manera que el sexto sello, hermanos, se extiende hasta la venida del Señor. Nosotros estamos viviendo en pleno cumplimiento del sexto sello. Prácticamente nosotros estamos por mirar esto que acabamos de leer, pues lo otro ya es historia. Es interesante, hermanos, que el cielo se enrolló como un pergamino. Imagínate el cuadro, hermano. Qué asombroso va a ser cuando tú mires que no hay cielo y que está abierto sin la protección de Dios este mundo, para que de allí sean derramados sus juicios. Por eso dijo Cristo: las potencias de los cielos, ¿qué cosa dijo? Serán conmovidas. Los que pintan y se imaginan cómo será, nos ponen esos cuadros, pero los cielos que nos protegen un día no estarán allí para proteger más a la raza humana. Allí, hermanos y hermanas, solo vamos a contar con la protección de Dios. Siempre estamos contando con esa protección de Dios, pero los elementos que Dios ha dejado para que sirvan de protección se abrirán. Oh, mis hermanos, cuando las potencias de los cielos se conmuevan. ¿Saben que la hermana White, cuando ella habla de esto de las potencias de los cielos que se van a conmover, ella dice que son precisamente estos astros de los que hemos estado hablando, del sol y la luna? Miren ustedes, se los pongo acá. Dice: las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrillas y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, enrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden: guerras, rumores de guerra, espada, hambre, pestilencia. Conmueven primero estas cosas las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Primeros Escritos, página 41. Estamos en plena apertura del sexto sello. Estamos en medio de estas pestilencias que vienen en el mundo. Estamos en una proliferación de más terremotos. Prácticamente, hermanos, todo, como dice la sierva del Señor, se está sucediendo solo para que llegue el momento cuando esas potencias de los cielos, como el sol, la luna y las estrellas, sean conmovidas a la voz de Dios. Hermanos y hermanas, pregunto en esta hora: ¿cuántos creen que el tiempo que vivimos es solemne? Oh, hermanos, es solemne. Estamos en este sexto sello, ya, hermanos, para llegar a su final. No sabemos cuándo los cielos se abrirán, solo sabemos que muy pronto se va a escuchar la voz de Dios. Y para cuando eso ocurra, hermanos, tenemos que estar listos para oírla sin ningún miedo.
porque habremos tenido una muy íntima relación con el Señor. El apóstol Pablo y otros profetas, hablando de ese momento cuando las potencias de los cielos se conmuevan a la voz de Dios, vean ustedes lo que dice. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Hebreos 12, versículo 25 al 29. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros miramos, hermanos, que aquí hay una advertencia solemne para todos. Miren ustedes cómo comienza hablando: mirad, mirad, dice el Señor, que no desechéis al que habla. Hermanos y hermanas, interesante que no dice el que hablará, sino ¿qué cosa? El que habla. Yo les pregunto, ¿está hablando Él en estos momentos? Cada sábado que nos presentamos para escuchar la palabra, hermanos y hermanas, ahí estamos escuchando al que habla. Cada vez que tomamos tiempo para leer la Biblia, para meditar en ella, estamos escuchando al que habla. Pues Pablo dice: miren de no desechar al que habla. En otras palabras, cuídense de que lo que Él habla lo pongan por obra. Oh, hermanos, el antiguo Israel nos lo pone de ejemplo Pablo aquí. Ellos desecharon al que les habló allá en el Sinaí. Y cuando lo desecharon, qué terrible fue. Pues no será la excepción, dice Pablo, con nosotros, si ahora desechamos también al que habla. De manera, mis hermanos, qué bueno es que nosotros, como hijos obedientes, oigamos al que habla y pongamos en práctica lo que habla. Oh, hermanos y hermanas, cuando la voz de Dios sacuda de nuevo los cielos y la tierra, dice Pablo, lo que tiene que removerse se va a remover. Ojalá, hermanos y hermanas, que ninguno de nosotros sea removido, porque lo que tendría que removerse debería de ser solo el pecado. El pecado debía removerse y que se conserve lo que es recto, lo que es puro, lo que es agradable delante de Dios. De manera, hermanos y hermanas, que tenemos que en estos tiempos solemnes buscar esa pureza, buscar, hermanos, esa vida de santidad. Nosotros deberíamos buscar vivir rectamente y servir al Señor, como dice Pablo aquí, con gratitud y con reverencia, con un gran respeto. El profeta Jeremías, hablándonos también de la voz que sacudirá los cielos, nos dice en el capítulo 25 lo siguiente. Jeremías 25, versículo 30 al 33. Dice la Escritura: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra.
Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Oh, hermanos, no sé si ustedes le pusieron atención allí en el versículo número 30. Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Pero rugirá fuertemente ¿contra quién, hermanos? Contra su morada. Esto no es otra cosa, hermanos, que una indicación que el juicio de Dios debe comenzar primero por su casa. Primero rugirá contra su morada, contra los que tienen luz, contra los que han conocido bien su voluntad y sencillamente, hermanos, no han querido vivir de acuerdo a esa voluntad. Pero si esto es impactante, lo que hemos leído, Isaías no se queda atrás, hermanos, con estos lenguajes apocalípticos que tienen estos profetas. Miren ustedes el capítulo 24 de Isaías y los versículos 19 y 20. Isaías 24, versículos 19 y 20. Dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Creo que no hay mucho que explicar aquí, hermanos, sobre el caos que habrá en este planeta. Pero volvamos a Jeremías y miremos el capítulo 4 ahora. Y vean los versículos 23 al 27, lo que nos dice. Jeremías capítulo 4, verso 23 al 27. Dice la palabra: miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por supuesto que esto tenía su aplicación para con los juicios que recibiría Israel, pero mucho del lenguaje se aplica para el tiempo final. Nosotros, mis hermanos, vemos cómo la Escritura, ella sola, se explica. Lo que dice por acá lo respalda por allá. Una hermana llamaba un día de estos y dice: yo veo la radio, veo la televisión y estoy muy gozosa con los mensajes, pero yo no puedo leer. Y yo oigo que ustedes hablan de escudriñar, ¿y eso qué es? Y le explicamos que era escudriñar, que era leer un poquito por acá y un poquito por allá, comprobar que lo que se dice por acá está respaldado por este otro lado, y que ese método es el que permite comprender mejor la Biblia y entender la voluntad de Dios. Y dijo ella: ¿me pueden enseñar eso, aunque yo no pueda leer? Ella vive a 4 horas de aquí. Por teléfono dice: ¿me pueden enseñar cómo entender la voluntad de Dios? Es una televidente, hermanos, que nos ve por allá en Houston, en algún lugar.
Y yo le digo a mi esposa, tienes trabajo. A darle estudio bíblico por teléfono, porque ella tiene hambre de querer conocer la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros miramos cómo aquí, escudriñando lo que dice el sexto sello y respaldándolo con lo que dicen los profetas, con lo que dijeron los evangelistas, con lo que dijo Jesús, nosotros miramos, hermanos, cómo la Biblia se explica a sí misma. Pero debemos continuar viendo lo que también, lo que Dios nos ha dado como luz adicional, el don de profecía, hermanos, nos da para que entendamos. Miren ustedes, hablando de ese día cuando todo será un caos, la sierva del Señor, Elena White, dice: esa medianoche, cuando Dios va a manifestar su poder para librar a su pueblo, va a salir el sol en todo su esplendor, van a suceder señales y prodigios con rapidez, los malos van a mirar la escena con terror y asombro, mientras que los justos van a contemplar con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera va a parecer trastornada, los ríos van a dejar de correr, nubes negras y pesadas se van a levantar y van a chocar unas con otras. En medio de los cielos conmovidos habrá un claro de gloria indescriptible, de donde va a bajar la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, y va a decir: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Vendrá un gran terremoto, distinto al de Lisboa, al de 1755. Este será el terremoto final. Se va a seguir un terremoto, dice, el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento va a parecer abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios va a parecer cruzar la atmósfera. Los montes van a ser conmovidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se van a esparcir por todos lados. Se va a oír un estruendo como de cercana tempestad. El mar va a ser azotado con furor. Se va a oír el silbido de un huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se va a alborotar e hinchar como las olas del mar. Su superficie se va a rajar. Sus mismos fundamentos van a ceder. Se hundirán cordilleras. Desaparecerán islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción serán tragados por las enfurecidas olas. Conflicto de los siglos, página 620. Pero cuando esto ocurra, ¿qué pasará con nosotros si estamos bien tomados de la mano de Dios? ¿Qué pasará con nosotros cuando este caos se esté desatando? Hermanos y hermanas, lo que va a pasar con nosotros es que se van a cumplir aquellas palabras hermosas del Salmo 46, que Martín Lutero lo hizo su salmo preferido. A ver, vamos a ese salmo. Vean lo que dice el Salmo 46, los versículos 1 al 3. Dios es, ¿qué cosa? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos y hermanas, ojalá y estas palabras las hagamos nuestras desde ahora, para que en ellas nosotros podamos, hermanos, confiar. Que efectivamente nosotros podamos decir: no temeré aunque la tierra sea removida. No temeré aunque vea que los montes están traspasando al corazón del mar. No temeré aunque hayan tsunamis, porque Dios es mi amparo y fortaleza. Si eso, hermanos, lo hacemos desde ahora, esto es lo que nos va a sostener. Y qué bueno, hermanos, que
que hagamos estas palabras nuestras desde ahora, porque lo que van a experimentar los impíos, el sexto sello ya nos lo ha dicho. Pero leámoslo de nuevo, vamos otra vez a Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Apocalipsis 6, verso 15 al 17 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Oh, mis hermanos, si ustedes toman nota ahí, hay 7 clases de personas que son mencionadas. 7 clases de personas sobre las cuales la ira de Dios cae sin mezcla de misericordia. No solo la ira de Dios, sino también la ira del Cordero. Si ustedes notan, estas 7 clases de personas corren, dice, presas de pavor, a esconderse en las cuevas y entre las rocas de los montes. Si ustedes se fijan allí, están desde los más encumbrados, como son los gobernantes, hasta terminar con los simples ciudadanos de la tierra. Todos ellos corren, todos ellos quieren escapar de la ira del Cordero. Pero esta es una evidencia de que el mundo no estará convertido en el día final, como algunos dicen. Nosotros miramos que de todos los estratos sociales habrá gente que huirá ante la presencia de Dios cuando se manifieste. La sierva del Señor Elena White, hablando de algunos de estos grupos de personas o de estas clases sociales, nos da a nosotros una idea del pavor que sentirán. Vean ustedes. Dice: con oración fervorosa y agonizante suplican a Dios que no los deje a un lado. Los reyes, los poderosos, los encumbrados, los orgullosos, el hombre miserable, todos juntos se inclinan ante la presión de una angustia, una desolación y una miseria indescriptibles. Oraciones angustiosas provenientes del corazón brotan de sus labios. Misericordia, misericordia, salvadnos de la ira de un Dios ofendido. Una voz les responde con terrible claridad y firmeza y majestuosamente: puesto que llamé y me rechazasteis, extendí mi mano y no tuvisteis consideración de mí, y por el contrario redujisteis a la nada todo mi consejo y no quisisteis saber nada de mis reprensiones, yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré de vosotros cuando os asalte el temor. Entonces los reyes, los nobles, el poderoso, el pobre y el mezquino, todos juntos claman con gran amargura. Los que en los días de su prosperidad despreciaron a Cristo y a los humildes que seguían sus pisadas, hombres que no quisieron humillar su rango para inclinarse ante Cristo, que aborrecieron su despreciada cruz, se encuentran ahora postrados en el fango de la tierra. Su grandeza súbitamente los ha abandonado y no vacilan en inclinarse a la tierra, a los pies de los santos. Entonces comprenden con terrible amargura que están consumiendo los frutos de su propia conducta y que están llenos de sus propias argucias. Confiando en su supuesta sabiduría, rechazaron la recompensa sublime y eterna y la invitación celestial en favor de las ganancias terrenales. El resplandor y el oropel de la tierra los fascinaron y en su supuesta sabiduría se convirtieron en insensatos. Se gozaban en su prosperidad mundanal como si sus ventajas terrenales fueran tan grandes que podrían por medio de ellas tener méritos ante Dios y de esa manera asegurarse el cielo. El dinero era poder para los insensatos de la tierra y al mismo tiempo era su Dios, pero su misma prosperidad los destruyó. Se volvieron insensatos a la vista de Dios y de sus santos ángeles, mientras los hombres dominados por las ambiciones mundanales los consideraban sabios. Ahora su supuesta sabiduría es insensatez total y su prosperidad la causa de su destrucción. De nuevo resuenan los gritos provocados por una angustia temible que destroza el corazón.
Noten, ya no le claman a Dios, ya no le piden misericordia. Ahora van a orar ¿a quiénes? Van a orar a las rocas y a las montañas. Y la oración de ellos para esos objetos inanimados será: caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá estar firme? Huyen a las cavernas de la tierra para cubrirse, pero entonces esas cavernas, ¿qué cosa? No les sirven de nada. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 38 a la 39. Hermanos y hermanas, ¿por qué no les va a servir de nada esconderse en las cavernas? Porque nadie, hermanos, se podrá escapar de la mirada de Dios. Adán y Eva se escondieron, pero no se escaparon de la mirada de Dios. El pecador, cuando sabe que está en el pecado, está en desobediencia delante de Dios, lo primero que hace es, ¿qué cosa? Esconderse. Lo mismo que hicieron nuestros primeros padres al principio de este mundo, harán sus descendientes al final de este mundo: esconderse de la presencia de Dios. Oh, hermanos y hermanas, le oran a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos, porque consideran mejor morir aplastados por una montaña que los atierre. Consideran mejor morir aplastados por una roca que los impacte. Consideran mejor eso que ver la mirada de aquel que está sentado en el trono. ¿Por qué evitan la mirada del que está sentado en el trono? ¿Por qué no quieren ver la mirada del que está sentado en el trono? Porque esa mirada va directo a su corazón. Esa mirada, hermanos, no se fija en las apariencias. Esa mirada examina en lo más profundo de nosotros. Todos estamos aquí, todos nos vemos por fuera, pero Dios nos ve cómo estamos por dentro. Ante la mirada de Dios ninguno de nosotros se escapa. Ante la mirada de Dios Él sabe si el corazón de nosotros sigue siendo orgulloso. Ante la mirada de Dios Él bien sabe si nuestro corazón, hermano, sigue siendo envidioso. Oh, hermanos, si todavía tenemos algo contra alguien, Dios lo sabe. No podemos escapar de la mirada de Dios. Pero es necesario ponernos a cuentas con Dios ahora, para que no tengamos en aquel día que decir: no quiero que me mire, no quiero que esa mirada de Él esté sobre mí, porque para entonces vamos a preferir que las montañas nos aplasten o las rocas. De manera, mis hermanos, que esto es solemne, y este es el mensaje que nos da el sexto sello y la ira del Cordero. Siempre hemos estado familiarizados con un Cordero manso e inofensivo. Millones de sermones salen de los púlpitos hablando de ese Cordero manso, humilde e inofensivo. Millones de sermones salen de los púlpitos hablando del amor de Dios, pero pocos salen de los púlpitos hablando de la ira del Cordero. Estamos familiarizados con la idea de aquel Cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Oh, hermanos y hermanas, ese Cordero que fue llevado al matadero, que cuando murió enmudeció y no abrió su boca, que cuando le humillaban no decía nada, ese Cordero al final de los días va a hablar. Y cuando Él hable, su voz no la podrán resistir. Al final de los días ese Cordero será contemplado, pero su mirada no la podrán resistir. Solamente la resistirán aquellos que sean sus amigos, pero que como amigos han hecho lo que Él les manda. Oh, hermanos y hermanas, la ira del Cordero es la ira por el pecado.
Es la ira sobre el pecado. La ira del Cordero es la ira, hermanos, sobre aquellos que también no quisieron nada con Él, que lo despreciaron, que desecharon su plan de salvación. La ira del Cordero es parte también de su carácter. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Se acuerdan cuando le dijo Moisés a Dios que cuál era su nombre? Y le dijo que le mostrara su gloria. Cuando Dios le mostró su gloria, ¿qué le dijo? Que era lento, ¿para qué? No le dijo que no tenía ira. Le dijo que era lento, ¿para qué? Para la ira. Oh, hermanos y hermanas, esa ira ha estado lenta por miles de años. Pero va a haber un día en que no va a seguir siendo más lenta. La ira del Cordero se va a manifestar. Ojalá que nosotros entendamos el mensaje solemne que hay aquí y que no seamos de aquellos que no podrán resistir al Cordero, sino que como lo hemos recibido ahora y como nos gozamos de que nos haya quitado los pecados, porque es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ojalá que así, hermanos, como nos gozamos hoy, también ese día, cuando estos oren a las montañas para que caigan sobre ellos, nosotros levantemos nuestras manos y podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oh, mis hermanos, pero no puedo dejar de destacar esta tremenda pregunta, que podríamos decir es la pregunta más dramática que será expresada en ese tiempo final. Aunque la respuesta a esta pregunta la vamos a ver en nuestro próximo estudio, porque allí está, en el próximo estudio. Aunque la respuesta la miraremos allí, bien hacemos con atender desde ya las palabras de Jesús para que nosotros sepamos quién realmente podrá sostenerse en pie. ¿Qué les parece si vamos al libro de Lucas, el capítulo número 21, verso 36? Lucas capítulo 21, verso 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De acuerdo a este texto, ¿quiénes son los que podrían estar en pie en aquel día? Los que velando y orando en todo tiempo, hermanos y hermanas, profundizan su relación con el Señor. Ojalá, hermanos y hermanas, que nosotros hagamos esto, que oremos en todo tiempo. Es decir, hermanos, incrementar más esa vida de oración. Buscar tener más comunicación con Dios. Sin duda, eso, hermanos, nos va a ayudar para mantenernos de pie en aquel día. Ojalá que ninguno de nosotros le vaya a tener que orar a las montañas ni a las piedras, sino que siempre le oren a su Dios. Pero eso va a ser en base a cómo ahora ustedes le oren al Señor. Oraciones a la carrerita, oraciones solo por la comida, esas oraciones, hermanos, son oraciones formales. Busquemos platicar con el Señor como cuando platicamos con un hermano, con un amigo. Busquemos, hermanos, tener esos momentos de devoción. El Espíritu de Profecía dice: al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente, muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor.
Se les concede tiempo, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Hoy los testimonios tomo 1. Así que hermanos y hermanas, busquemos la pureza. Busquemos, hermanos, la pureza de la mirada, la pureza del pensamiento, la pureza del sentimiento. Busquemos, mis hermanos, que no tengamos nada de que avergonzarnos delante de Dios. Busquemos ser encontrados con ese vestido de boda. El poco tiempo que queda para que el cielo se abra, para que se extienda, para que se enrolle como un pergamino y podamos ver esa aparición del Señor. Oh hermanos, ese tiempo que falta, aprovechémoslo para consagrarnos más. Dejemos el mundo, hermanos. Dejemos el mundo. Dejemos las prácticas del mundo. Ustedes podrán decir, este pastor siempre está diciendo lo mismo, pero es que yo veo, hermanos, yo veo que aquí entra y aquí sale. Oh hermanitos, en el nombre del Señor, entendamos, el tiempo se acaba, Cristo viene pronto. Busquemos, hermanos, de verdad, consagrarnos al Señor. Voy a cerrar leyendo el Salmo 130, versículos 3 al 8, para que miremos quiénes son los que realmente podrán estar de pie. Salmo 130, verso 3 al 8. Dice la Escritura: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Así que, mis hermanos, ¿quiénes son los que se podrán mantener? Los que hayan sido perdonados, los que hayan, mis hermanos, esperado en el Señor. Quisiera preguntar en esta hora, tomando en cuenta que es poco lo que falta para que lo último del sexto sello se cumpla, ¿cuántos de ustedes de verdad les gustaría purificar sus vidas en la sangre de Cristo cada día más, entregarse completamente a Él y servirle para no orar a ninguna montaña ni ninguna piedra, sino darle la bienvenida a Jesucristo? ¿Cuántos? Que Dios les bendiga y así nos encuentre Cristo cuando Él venga con poder y gloria. Será glorioso cuando disfrutaremos, hermanos, esa presencia del Señor sin ningún velo. Oh, qué grandioso será. Necesitamos cada día meternos en la cabeza: yo tengo que presenciar a mi Dios sin ningún velo. Yo lo tengo que ver cara a cara, porque Él me ha de purificar todos los días para poder entonces tener ese privilegio. Vamos a orar en este momento y a pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles y limpios delante de sus ojos. Padre nuestro, tú sigues preparándonos con estos mensajes solemnes que nos hacen ver, Señor, el desenlace de este planeta y sus habitantes. Cómo, oh Padre, será de lamentable, pero cómo también, Señor, a nosotros nos hace ver esto para que no corramos esa suerte tan nefasta, tan triste. Así que, Señor, en esta hora te pedimos para que, mirando de antemano el desenlace que habrá y sabiendo, Señor, cómo reaccionará la raza humana que no se preparó
Oh Padre, te decimos hoy, perdona nuestro pecado. Perdona, Señor, nuestras negligencias, nuestras indiferencias. Las veces, Padre, que llevamos este cristianismo allí a la carrera sin dedicar tiempo para estar contigo, perdónanos, Señor. Te pedimos, por favor, que de aquí en adelante nosotros encaremos seriamente nuestra salvación, que busquemos seriamente prepararnos para estar listos para verte venir en gloria. Señor, te pedimos que nos purifiques cada día en tu preciosa sangre, que nosotros, Señor, anhelemos comparecer limpios con el manto de justicia que tú has tejido allá en el telar del cielo. Padre, te rogamos que podamos ser fieles, que no nos apartemos nunca de ti y que nuestra mirada esté puesta sobre ti ahora, hoy que todavía hay un velo, para que cuando sin velo aparezcas, oh Señor, nos gocemos en verte cara a cara. Oh Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos a perseverar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.